Hola, ¿cómo están? Para el día de hoy vamos a analizar estado de ingresos, hoja de balance y estado de flujos de caja para aprender a analizar una compañía. Esto es muy importante para el análisis fundamental, sobre todo si queremos elegir nuestras propias compañías y saber cómo le está yendo a las distintas empresas. Este es un ejemplo ficticio, pueden ver que no es de ninguna compañía real, lo he creado yo en una hoja de cálculo. Bueno, lo primero que hay que ver en la sección de la izquierda de arriba, generalmente en los reportes escriben la moneda en la que están los números y si los números están en miles, en millones o incluso en miles de millones si es una empresa muy grande. Luego tenemos los distintos periodos que nos van a mostrar, comparadas las ventas y todo eso del 2019 versus el 2018. Siempre generalmente son dos periodos, aunque algunas empresas ponen más periodos. Y acá hay algo importante, recuerden que este es un ejemplo. Generalmente los estados de ingresos o de balance son mucho más complejos que estos y pueden variar, tener ítems muy distintos según las distintas industrias o según a dónde lo estén reportando. No es lo mismo una empresa de Estados Unidos que reporta ante la SEC, que es el organismo que controla todas estas empresas, donde está todo mucho más estandarizado, a una pequeña empresa que a lo mejor lo pone en su página de acá de Argentina y tiene otros estándares, digamos. Bueno, primero en el top line tenemos los ingresos por ventas. Estas son ventas generales, volumen de ventas. No es la plata que le va a quedar a la empresa, sino simplemente lo que factura. Que si le restamos los costos de producción, que pueden ser por ejemplo la electricidad, el gas, los costos de los materiales crudos. Por ejemplo, si una empresa fabrica vasos, el costo de los químicos y la arena. Y llegamos entonces al ingreso bruto. Acá a la izquierda les voy a poner la fórmula para calcular el margen bruto, que muchas veces se lo van a encontrar en análisis financieros. Pero es muy fácil, simplemente dividimos el ingreso bruto por las ventas y lo multiplicamos por 100 y nos llegamos al porcentaje del margen bruto. En la siguiente sección tenemos los gastos operativos que va a tener la empresa. Esto tiene que ver, por ejemplo, con... Bueno, acá tenemos gastos administrativos, de desarrollo y investigación. Ese es el R&D famoso. También pueden ser gastos de ventas, gastos de marketing. Pero todo esto se mantiene dentro de lo que es la operativa del negocio. Y ahí tenemos el ingreso operativo. Esta es una métrica que muchos analistas ven contrario al ingreso neto. Ya vamos a ver por qué. Después tenemos otros gastos que a lo mejor no están directamente relacionados con la operativa del negocio. Por ejemplo, impuestos, por ejemplo, intereses de deuda o gastos que se tengan que pagar una sola vez. Por ejemplo, qué sé yo, nuestra empresa contaminó un río y entonces el gobierno le cobra una multa de 1.000 millones de pesos. Y eso iría acá, en otros gastos que no son parte de la operatoria del negocio. Por eso es importante ver todo el panorama, porque a veces el ingreso neto nos está diciendo algo que no es verdad, que no es totalmente verdadero. Por ejemplo, puede tener la empresa una ganancia por la venta de una propiedad y eso iría en el ingreso neto porque es lo que le entró a la empresa, pero no está dentro de la operativa del negocio. Entonces quizá el siguiente año ya no venda esa propiedad, no venda otra y se normalice de vuelta el ingreso. Entonces hay que ver todas estas métricas. Luego tenemos algo que generalmente ponen las empresas, que son los ingresos netos por acción. De acá es donde calculan el ratio de precio-beneficios. Básico y diluido en realidad significa, a ver, las empresas lo que hacen es darle a los empleados generalmente opciones de acciones. Entonces, si el precio de la acción toca un cierto... llega a un cierto precio la acción, el empleado tiene derecho a cobrar esas acciones, comprarlas a un precio más barato que el del mercado. Y entonces así existe la dilución. Fíjense, generalmente varían muy poco los números, pero es importante porque si hay más acciones en el mercado de una determinada empresa, significa que yo tengo una porción menor de la propiedad de esta compañía. Entonces, en este ejemplo, miren cómo la empresa ha ido reduciendo el número total de acciones, puede ser recompra de acciones, pero tiene cierta dilución porque tiene 5.000 acciones ahí que pueden ser
opciones que los empleados decidan usar. Y entonces se diluirían nuestras ganancias. Fíjense que es un poquito menos si tenemos en cuenta la dilución. Bueno, este es un ejemplo ahora sí de la vida real. Este es el ingreso del año 2018 de Pampa Energía, una empresa de acá de Argentina. Acá está en cuadritos lo más importante, como les decía antes, un resultado bruto, o sea, las ventas menos gastos, costos de ventas, y un resultado operativo, y después la ganancia neta del ejercicio. Pueden ver que acá hay muchísimos más ítems, algunos son de la industria de la energía, otros yo los decidí omitir para hacerlo un poco más básico el video, más fácil. Pero generalmente lo más importante es esto, saber las ventas, si están creciendo las ventas, si están creciendo de forma orgánica, conocer los resultados operativos también es muy importante y ver qué tan bien se traducen esos resultados a ganancias netas. A lo mejor una empresa está pagando muchos impuestos o está pagando muchos intereses y entonces la conversión a ganancias netas no siempre es buena. Bueno, llegamos al estado de balances. Acá también generalmente a la izquierda les va a salir los números y la moneda. Acá entran un poco los conceptos de contabilidad básicos. Se divide generalmente en activos, todo lo que tiene el capital, el efectivo, las propiedades de la empresa, de lo que es dueña la empresa, y el pasivo y el patrimonio, que son todas las deudas, las obligaciones futuras de la empresa, más el patrimonio neto, que se calcula activos menos pasivos. Empecemos por acá, activos corrientes. Los activos corrientes son todos los activos de corto plazo, por ejemplo, un pagaré que nos haya dado un cliente, o el mismo dinero en efectivo que tenga en la caja la empresa, los inventarios que generalmente se van recambiando rápidamente a lo largo del ciclo del negocio. Entonces son activos que no están mucho tiempo con la empresa, sino que se van renovando constantemente. Después activos no corrientes, acá es todo a largo plazo. Puede ser propiedad, planta y equipamiento, ahí entran fábricas, terrenos, edificios, y los activos intangibles como pueden ser patentes, marcas o la fórmula de Coca-Cola sería un activo intangible, que también son importantes, pero generalmente estos activos no se mueven mucho a menos que la empresa compre a otra empresa y adquiera sus activos, o que compre una patente para algo. A lo mejor en una empresa farmacéutica es más importante los activos intangibles, o en una empresa que tiene una subsidiaria que tiene muchas marcas, hay que ver el valor de esas marcas, que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Fíjense en el ejemplo como de septiembre a diciembre del 2019, acá lo cambié un poquito el periodo para que vean los distintos ejemplos. Esto sería un estado de balances trimestral, o sea, compara los últimos 3 meses con los 3 meses anteriores. La propiedad, planta y equipamiento ha bajado, o sea que puede ser que hayamos vendido una fábrica, pero los activos intangibles han aumentado, o sea que a lo mejor la empresa pudo comprar una marca nueva, pudo comprar una patente, etc. Y sumando activos corrientes y no corrientes, llegamos al total de los activos. Después, pasivos corrientes, lo mismo, son pasivos que hay que afrontar en el corto plazo. Pueden ser cuentas a pagar con el banco o con un proveedor, o también la porción corriente de la deuda. La empresa a lo mejor tiene una deuda por 10.000 millones de dólares, pero no tiene que pagar toda la deuda ahora. En este caso son 700.000 pesos, imagínense, pero la única parte de esa deuda que tiene que pagar este año son 80.000 pesos. Ahí para que se den dando una idea de lo que significan todas estas cosas. Me olvidé. Acá podemos calcular un par de ratios importantes. El Quick Ratio, que es el ratio rápido, por ejemplo, es activos corrientes sobre pasivos corrientes. Ahí les voy a dejar la fórmula y les da una idea de la liquidez de la empresa que tiene, y qué facilidad tiene para afrontar las deudas que tiene en un periodo inmediato de un año. Siempre es mejor que tenga muchos activos corrientes y pocos pasivos corrientes, porque eso te da una idea de la solidez y la salud de la empresa. También está ese es
el ratio corriente, y después tenemos el ratio rápido, el quick ratio, que simplemente toma el efectivo, o sea, de los activos corrientes lo más líquido y lo compara contra los pasivos corrientes. Siempre también es bueno que las empresas tengan mucho efectivo en la caja. Pasivos no corrientes, bueno, la deuda de largo plazo, o puede ser a lo mejor un contrato con un alquiler. Ya se van a encontrar con varios ejemplos cuando empiecen a investigar por su cuenta hojas de balance de distintas empresas. Fíjense que acá entra en juego el tema de la partida doble, que todo lo que está en el debe tiene que haber algo igual en el haber. Los activos totales van a ser siempre iguales al pasivo y el patrimonio neto, porque la fórmula patrimonial nos dice que activos es igual a pasivo más patrimonio neto, o sea que si le restamos a los activos el pasivo nos da el patrimonio neto, o sea el capital del que es neto, del que es dueño la empresa, los accionistas en este caso. Acá tenemos el ejemplo de Bolt. Bolt es una empresa nacional que es dueña de varias empresas, una subsidiaria, y fíjense que lo ha reducido bastante, solamente nos ha puesto lo esencial: activos no corrientes y pasivos, activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, y patrimonio. Lo ha hecho muy simple, por eso les decía que no siempre se van a encontrar con el mismo formato. Esto varía muchísimo según dónde lo esté reportando la empresa, según qué organismo esté controlando estos reportes, bueno, etcétera. Y finalmente llegamos al estado de flujos de caja. Acá se pueden confundir un poquito más. Este es el estado de flujos de caja de Facebook. Fíjense la cantidad de ítems que tiene, pero por ahora no nos vamos a meter tanto en los ítems individuales, sino que vamos a ver lo más importante. Teníamos el ingreso neto, los beneficios netos del estado de ingresos, que cuando se le hacen algunos cambios, por ejemplo la depreciación y la amortización, que eso no es un gasto en efectivo, sino que es un gasto contable, en realidad la depreciación nos está bajando los ingresos netos, pero ese dinero sí nos entró. Bueno, también pueden haber ajustes negativos, entonces siempre va a haber una diferencia entre el ingreso neto y el flujo de caja operativo, o sea, el efectivo que entra por las operaciones de la empresa. ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, porque las empresas, a lo mejor, y esto si quieren leer un papel muy bueno, yo les recomiendo los papeles de investigación de Richard Sloan. Ya les voy a dejar un link en la descripción. Las empresas pueden a veces tergiversar un poco los ingresos reales, porque puede ser que se vean muy bien los ingresos netos, pero que la empresa esté haciendo algunos juegos con la contabilidad y esté, como se dice, cocinando los libros un poco para que parezca muy bien, pero es más difícil para una empresa, digamos, modificar o hacer que parezcan mejores los flujos de caja. Por eso es tan importante verlos, porque son aún más un reflejo de la salud de la compañía que a veces los ingresos netos. Siempre está bueno ver la relación entre flujos de caja operativos e ingresos netos. Si son parecidos está bueno, y ya vamos a ver después el flujo de caja libre, aún todavía una métrica más limpia para saber el dinero que le ha llegado a la empresa en efectivo, digamos. ¿Y por qué digo que es el dinero versus las ganancias? Porque imagínense que una empresa a lo mejor registró en sus libros de contabilidad una venta, pero le dieron un pagaré, entonces no le ha entrado el efectivo. ¿Y qué pasa si ese cliente después no le paga? Bueno, va a ser una pérdida. Entonces el flujo de caja operativo y sobre todo el libre, que ya lo vamos a ver, siempre son un mejor reflejo de la realidad y la salud de la empresa. Después tenemos flujos de caja de inversiones. Esto es si la empresa, por ejemplo, ha comprado una planta, o como puede ser acá, fíjense, Facebook sí ha comprado plantas, propiedades y equipamiento, porque los números están entre paréntesis. Cuando están entre paréntesis significa que son negativos. Entonces, y siempre es bueno que el flujo de caja neto de las actividades de inversión sea negativo. La mayoría de las veces es porque la empresa está invirtiendo en el negocio y no está vendiendo cosas. Pero esto está bueno analizarlo caso por caso. Esto es un ejemplo nada más. Y después el flujo de caja de las actividades financieras.
Esto es, por ejemplo, si la empresa tomó deuda o si está pagando más deuda de la que está tomando, que también está bueno que sea negativo. El flujo de caja de inversiones y el flujo de caja financiero generalmente estaría bueno, lo ideal, que sean negativos, mientras que el flujo de caja operativo, o sea, lo que viene del negocio propio, de lo que es el negocio en sí, sea siempre positivo. Eso nos dice bastante de la salud de la empresa. Y al final tenemos el efectivo y los equivalentes que quedaron en el periodo. Esto no necesariamente va a ser lo mismo que lo que haya en la hoja de balances. Ahora vamos a calcular el flujo de caja libre, que esta es la métrica más importante, diría yo, para analizar no solo la salud de la empresa, sino los retornos futuros que va a tener la empresa. Esto lo habla muy bien Richard Sloan en su papel, así que de vuelta se los recomiendo. Para calcularlo les voy a dejar acá la fórmula del CAPEX, pero es básicamente el flujo de caja operativo del periodo menos el CAPEX del periodo. ¿Y qué es el CAPEX? El CAPEX es la diferencia entre la propiedad, planta y equipamiento del periodo más reciente, en este caso 2019, y la del periodo anterior. O sea, si ha comprado o si ha vendido propiedad y equipamiento, eso nos dice los gastos de capital o el CAPEX. Entonces, una vez, eso en realidad, a veces, la mayoría de las veces es más fácil encontrarlo justo abajo del flujo de caja operativo, pero pueden diferir esos números, así que tengan cuidado. Estas son formas fáciles de calcular el flujo de caja libre. Después tienen otras variaciones, pueden investigar por su cuenta o daré un video un poquito más para avanzados. Entonces, recordemos, agarramos el flujo de caja operativo y le restamos la diferencia entre propiedad, planta y equipamiento del periodo T y el periodo T-1, o sea, el último periodo menos el penúltimo, y eso nos da el CAPEX. Flujo de caja menos CAPEX, flujo de caja operativo menos CAPEX, nos da flujo de caja libre, que eso es lo que yo después voy a usar para calcular, según el crecimiento que vaya teniendo la empresa y según mi análisis, cuánta plata libre, o sea, libre significa para el uso de los accionistas y para pagar intereses y dividendos, va a tener mi empresa en el futuro y por lo tanto cuánto puedo llegar a pagar, cuánto vale la empresa en el presente. Es muy muy importante el flujo de caja libre. Si solamente aprenden algo del estado de flujos de caja, aprendan eso, a calcular el flujo de caja libre, porque la van a ir viendo a medida que vaya sacando nuevos videos. Les voy a explicar la importancia. Por ahora quédense con esto, lo más básico: flujo de caja operativo menos CAPEX, flujo de caja libre. Bueno, y para ir finalizando les voy a mostrar la página de la SEC, que es el organismo que controla las empresas que cotizan en Estados Unidos. Por ejemplo, acá buscamos el ticker de la empresa, ya se les voy a dejar en el link. Facebook, el ticker es FB. Y acá encontramos todos los archivos de los documentos que han ido subiendo. El 10K es el reporte anual y el 10Q es el reporte de cada trimestre. Simplemente vamos a documentos y en la parte de arriba nos va a mostrar el que tenemos que ver. Y acá tenemos todo el documento completo para que lo lean. Van a ver que está estandarizado, por eso yo lo puse mi ejemplo parecido a como está acá. Esta es otra razón por la que me gusta invertir en compañías de Estados Unidos, una de las muchas razones, porque la información de las compañías está muchísimo más transparente y accesible al público. Fíjense, hay un montón de información que a lo mejor en empresas de otros países, y no solo la Argentina, es un fenómeno mundial. Está muy bien reguladas las empresas de Estados Unidos. Bueno, a lo mejor por todas las crisis que han tenido con la bolsa y han tenido que irlo regulando. Pero eso les quería comunicar, simplemente que es mucho más fácil encontrar datos de empresas americanas, norteamericanas. Y ya sabes, si te gustó el video, dale al like y a suscribirse. Muchas gracias.